Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. Vamos a continuar con nuestra serie del verbo have como auxiliar. En esta ocasión entonces vamos a hablar acerca de el pasado perfecto del inglés. Así es de que por favor preste mucha atención a las gráficas y recuerde que al final de cada video usted tiene la posibilidad o la facilidad de autoevaluarse con el link que tenemos debajo de los videos. No se lo pierda, por favor, porque es muy importante que usted se autoevalúe cada vez que considere que ya entendió un tema. Eso es muy importante. Entonces, vamos a mirar la clase. El pasado perfecto del inglés, para nosotros los hispanos, viene siendo el pretérito pluscuamperfecto. Eso suena larguísimo, pero bueno, no se asusten, no es tan complicado como el nombre. Vamos a ver, les voy a dar, recuerden que cuando hablábamos del presente perfecto les di un ejemplo que era I have danced, he bailado, ¿cierto? Bueno, vamos a usar ese mismo ejemplo y vamos a decir I had danced, yo había bailado. Entonces el único cambio lo presenta directamente es el verbo have. Como es el verbo auxiliar, él es el que nos marca el cambio de tiempo en la oración. El pasado perfecto del inglés es el tiempo que nos indica una acción o un estado de cosas acabadas o sucedidas antes de otras también ocurridas en el pasado. Es decir, cuando usamos el pasado perfecto, hablamos de dos situaciones o dos cosas que ocurrieron en el pasado, una antes que la otra. Y el enfoque principal está en esa que ocurrió primero, porque ese es como el punto de partida. Para los que les gusta mucho la gramática, y es importante que tengan esto en cuenta, el pasado perfecto nuestro en indicativo sería, por ejemplo, vamos a usar el verbo amar. Yo había amado. Yo había temido, había vivido. En un subjuntivo sería yo hubiera o hubiese amado, yo hubiera o hubiese temido, o yo hubiera o hubiese vivido, subjuntivamente. Recuerden que cuando hablamos subjuntivamente estamos imaginando realmente cosas que no han ocurrido. Bueno, el past perfect tense, o sea, el pasado perfecto, relativamente es un tiempo muy fácil de entender y de usar. Ya les dije, el nombre, para nosotros el nombre en español es muy complicadito, pero en inglés realmente no. ¿Por qué es fácil? Porque es que estamos hablando del pasado en el pasado. O sea, hacemos referencia a dos cosas del pasado. Entonces, vamos a mirar la estructura primero. ¿Cómo formamos el pasado perfecto? Muy fácil. Sujeto, seguido de un verbo auxiliar, obviamente estamos hablando del verbo have, seguido de un verbo principal que está escrito en pasado participio. Recuerden que los tiempos perfectos, el verbo principal siempre debe de ir escrito en pasado participio. Bueno, para las oraciones negativas en pasado perfecto, siempre insertamos la partícula negativa, el not, entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Pues obviamente porque el verbo principal ahí es el que puede contraerse negativamente o es el que puede permitir o aceptar que la negación, la partícula negativa está delante de él. Para las oraciones de preguntas, para las interrogaciones, pues intercambiamos al sujeto y al verbo auxiliar, lo mismo que hacemos siempre con cualquier tipo de verbo modal. Si vamos a preguntar con un verbo modal, o sea, los modales y los auxiliares, simple y sencillamente intercambiamos la posición del verbo con el sujeto. Vamos a mirar estos ejemplos. I had finished my work. Obviamente ahí tenemos que poner puntos suspensivos, porque la frase estaría incompleta. Pero estamos diciendo, yo había terminado mi trabajo. Otro ejemplo. You had stopped before they did. Usted había parado antes de que ellos lo hicieran. Otro ejemplo. She had not gone to school. She had not gone to school. Ella no había ido a la escuela.
Y otra negativa. She had not left. She had not left. Ella no se había ido. Vamos a hacer preguntas. Had you called me? ¿Me habías llamado? Otra pregunta. Had they eaten dinner? ¿Ya habían ellos cenado? Bueno, así como en los presentes perfectos contraemos al sujeto y al verbo, ¿cierto? Ya lo vimos, I've, he's, she's. Con el pasado perfecto también hacemos lo mismo. Entonces la contracción de I had le va a sonar como, casi como diciendo el nombre Aida. Pero le quita la A, Aid. You had sería you'd. He had, she had, it had, van a ser siempre igual. He'd, she'd, id. Aun cuando realmente la contracción de it con el verbo have en pasado es muy poco usada. De hecho, es posible que jamás van ustedes a escuchar eso. The we had sería we'd y the they had sería they'd. Hay que tener en cuenta que esa misma contracción, apóstrofe de, también se utiliza para el verbo auxiliar would. Entonces, si tenemos esta contracción, we'd, o sea, we, apóstrofe de, podría significar dos cosas. We had, o también we would. Pero obviamente y regularmente el verbo principal se va a presentar de manera diferente. En el caso de que fuese would, como would es un verbo modal, después de un verbo modal, el verbo que sigue debe de estar en su forma base. Por lo tanto, entonces nunca vamos a tener confusión realmente si es would o had, porque ambas tienen la misma tipo de contracción. Entonces, miremos estos ejemplos. We had arrived, que está escrito obviamente en pasado participio, el verbo principal, y we would arrive. Aquí vemos como el verbo principal está escrito en su forma base. Por lo tanto, pues esto siempre va a estar claro en el contexto de una frase que usted escuche o que usted quiera escribir. Pero bueno, ¿cómo utilizamos el pasado perfecto? Recuerden que el pasado perfecto nos expresa una acción en el pasado antes de alguna otra acción en el pasado. O sea, es el pasado en el pasado. Miremos este ejemplo. The train left at 9 a.m. El tren se fue a las 9 de la mañana. We arrived at 9:15 a.m. Nosotros llegamos a las 9:15. O sea que, when we arrived, the train had left. Cuando nosotros llegamos, el tren ya se había ido. Por lo tanto, todo eso lo podemos simplificar en la frase The train had left when we arrived. El tren se había ido cuando nosotros llegamos. Miremoslo en esta gráfica. Vamos a presentarla de la siguiente manera. Pasado, presente y futuro. ¿Qué ocurrió primero en el pasado? The train leaves. En el pasado, ¿cierto? El tren se va at 9 a.m. a las 9 de la mañana. ¿Qué ocurre después de esto a las 9:15 de la mañana? Nosotros llegamos. We arrived at 9:15. Ambas cosas las estamos acomodando en el pasado. Vamos a mirar más ejemplos. I wasn't hungry. I had just eaten. Yo no tenía hambre. Acababa de comer. They were hungry. They had not eaten for 5 hours. Otro ejemplo. I didn't know who he was. I had never seen him before. A ver, a veces se puede pensar en el tiempo pasado perfecto como el pretérito perfecto. Pero en vez del tiempo, momento, indicar el ahora, lo que indica es el tiempo pasado. Miremoslo en este cuadro. Tenemos el pasado perfecto, ese tiempo, y tenemos el presente perfecto. Por una parte es had done, lo que se había hecho,
mientras que en el presente perfecto es lo que se ha hecho. Eso es muy claro. Cuando hablamos de pasado perfecto estamos hablando directamente del pasado, mientras que en el presente estamos hablando de ahora. Puede ser algo que empezó en el pasado, pero estamos hablando de ahora. Por ejemplo, imagínese que usted llega a la estación del tren a las 9:15, lo que estábamos hablando ahorita. Y el jefe de la estación le dice a usted, "You are late. The train has left." Usted llegó tarde. El tren ya se fue o ya se ha ido. Sería lo mismo. Momentos después usted le dice a sus amigos, "We were too late. The train had left." Llegamos demasiado tarde. El tren ya se había ido. Bueno, entonces con frecuencia usamos el pasado perfecto en un estilo indirecto, o sea, informando o reportando, cuando estamos relatando las cosas. Después de verbos como say, tell o ask, vamos a decirlos en pasado: said, told, asked, thought, you wondered. Thought, you wondered. Vamos a mirar estos ejemplos. He told us that the train had left. Él nos dijo que el tren se había ido. O sea, ahí que estamos haciendo, estamos reportando, estamos contando lo que alguien nos dijo. I thought I had met her before, but I was wrong. Yo pensé que la había conocido a ella antes, pero estaba equivocado. He explained that he had closed the window because of the rain. Él explicó que había cerrado la ventana a causa de la lluvia. I wondered if I had been there before. Me pregunté, o me preguntaba, si gustan, yo había estado ahí antes. I asked them why they had not finished. Les pregunté por qué no habían terminado. Ok, de esta manera entonces terminamos ya nuestro video referente al pasado perfecto del inglés usando el verbo auxiliar have. Continúe viendo la serie de estos videos y bueno que los vaya repasando de vez en cuando, teniendo en cuenta que es un tema un poquito extenso. Muchas gracias por acompañarnos. Y una vez más, bienvenido a LinguaVid, an open door to the world.